Buenos días, hermanos. Antes de empezar nuestro estudio de esta mañana, quiero invitarlos a la Escuela Bíblica de Vacaciones este sábado, agosto 9, aquí en nuestra iglesia. Y todos los niños desde 3 años hasta 6º grado pueden asistir. Ok. Los niños van a aprender más sobre la vida de Daniel y su valiente testimonio. Y esperamos ver a todos tus hijos este sábado. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en una lección sobre la historia de Daniel para adultos. El libro de Daniel relata los acontecimientos del 6º siglo antes de Cristo, cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Nos dicen en Daniel 1, versículos 1 y 2, en el año 3 del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. A pesar de vivir en tierra extranjera, Dios mantuvo a su pueblo a salvo para que pudiera cumplir su plan de redención. Daniel sirvió fielmente en el gobierno babilónico y después en el gobierno de Medo-Persa. Sus cualidades, prudencia, discernimiento y gran sabiduría, fueron reconocidas por los reyes. Leemos en Daniel 6, versículo 3, y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Su fidelidad nos enseña que podemos vivir en medio del mundo sin contaminar nuestros principios. Daniel destacó tanto que sus compañeros se llenaron de envidia y buscaron la forma de acusarlo. Según Daniel 6, versículos 4 y 5, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Ante la imposibilidad de encontrar faltas en su conducta, atacaron su fe. Para asegurar la autoridad real, el rey Darío firmó un edicto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. La desobediencia se castigaba con ser echado al foso de los leones. Leemos en Daniel 6, versículos 7 a 9. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Aún conociendo el peligro, Daniel siguió
con su rutina de orar 3 veces al día, arrodillado en su cuarto, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Versículo 10 del capítulo 6 dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Su oración no era una opción, sino una necesidad vital. ¿Qué podemos aprender de la valentía de Daniel? Primero, su prioridad de la comunión con Dios. Salud, amiguito. En tiempos de crisis o paz, debemos buscar a Dios primero. En el segundo lugar, transparencia. Daniel no se escondió. Vivía su fe abiertamente. Y finalmente, su obediencia incondicional. Él obedeció antes que al decreto humano. Tras el arresto de Daniel, el rey se sintió angustiado por el cariño que sentía por él. Él intentó rescatarlo, pero la ley no se lo permitió. Como Alejandro leyó en versículos 12 a 15. El rey pasó la noche en ayuno y sin descanso, con ansiedad por saber si el Dios de Daniel lo salvaría. Versículo 18 nos dice: luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. Leemos en versículos 19 y 20. Al amanecer, Darío fue al foso y gritó con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Y Daniel respondió en versículo 22: mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de Daniel? La fidelidad en la vida diaria conduce a la victoria. Daniel no esperó al gran desafío. Él dedicó su vida diaria a Dios. Y la fe madura de esta manera en la vida diaria. Número 2. Debemos honrar la soberanía de Dios sobre las leyes humanas. Aunque los reyes dictan decretos, Dios gobierna la historia. Ninguna ley humana puede anular su poder. 3. Hay poder en nuestras oraciones. La oración es el canal de nuestra relación con Dios. Daniel no confió en sus propias fuerzas, sino en la comunión constante con el Creador. Y finalmente, tenemos un testimonio poderoso. Nuestra fe no debe callar ante la persecución, ni por temor a perder bendiciones materiales. Como iglesia, estamos llamados a predicar la verdad y vivirla.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos examinar nuestra rutina espiritual. ¿Oramos diariamente con constancia? Nos hemos dedicado a la oración y a compartir la palabra de Dios, incluso cuando haya oposición. Debemos comprometernos con la obediencia. Identificar las áreas en las que cedemos ante ideas o tendencias antibíblicas. Y reconocer que la obediencia nos alinea con la voluntad de Dios. Y necesitamos fomentar una cultura de valentía en la iglesia. Animar a las familias a criar hijos que valoren la oración y el evangelio. Testificar públicamente, compartiendo cómo Dios nos ha librado en situaciones difíciles. Hermanos, la historia de Daniel y los leones nos desafía a vivir una fe valiente y comprometida. Así como Daniel, debemos poner a Dios por encima de todo, orar sin cesar y confiar en su poder soberano. Que nuestra congregación sea un ejemplo de fidelidad en un mundo cambiante. Los invito a reflexionar esta semana. ¿Cómo puedo, como Daniel, demostrar mi fe en mi trabajo, en mi hogar y en mi comunidad? Oremos para que Dios nos fortalezca y nos conceda un espíritu valiente para vivir conforme a su palabra. Esta mañana hay una invitación a obedecer el Evangelio de Cristo y recibir la salvación que ofrece. Solo necesitas confesarlo, arrepentirte de tus pecados y bautizarte para tu salvación. Si tienes preguntas o preocupaciones, por favor hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.